¿Cuál es la idea? Retrato de un personaje. Yo soy un personaje. Mi abuelo Jaime nació en Perú, en el norte. Con mi abuela tuvieron 3 hijos: Andrés, Jimmy y Rafa, mi papá. ¿Qué es lo que te emociona? Nada, que estaba lejos tuyo y que te mandaba cosas. Era bastante mejor padre que el padre de ellos, que no les escribía nunca. 2 errores en mi vida. Uno es la primera mujer y otro es Inés. ¿Dice que son errores? ¿Dice que son errores? La idea de realizar esta película fue algo que se fue dando de manera progresiva. Yo empecé a filmar a mi viejo para un trabajo de la facultad. El material que llevé empezó a gustar, lo seguía en su trabajo, en su vida diaria. Y poco a poco fue apareciendo ciertas cuestiones personales mías que me interesaba tratar con mi viejo y que la película fue un medio para que yo pueda hablar con él de esas cuestiones. Intenta retratar los momentos que fui atravesando yo como realizador y como hijo a la hora de realizar la película, encontrarme con una historia familiar que yo no tenía saldada con mi viejo, un tema que no se hablaba en mi familia, un abuelo cual yo no conocí. Fueron apareciendo esos personajes en mi vida y en simultáneo en la película. Y eso fue lo que fue estructurando todo, hasta llegar al viaje a Perú, que es donde nació mi abuelo, a conocer un montón de primos, hermanos de mi papá y tíos que nunca habíamos visto. La película la empecé a filmar en abril del 2014, estaban 7 años de eso. Estuve filmando más o menos por 2 años, después empecé a editar y se armó como una especie de estructura. Pero después seguí filmando, como que hubo una edición previa a este viaje que contaba para saber dónde estaba parado yo. Como que el proceso de filmar, editar, estuvo medio mezclado. No fue que hubo un guión o una idea y después el rodaje y después la edición, sino que sucedió en simultáneo. Mismo hasta las últimas semanas de edición yo salí a grabar porque había algo que faltaba, algo que no funcionaba. Esa es la ventaja de trabajar con materiales que están cercanos. Era mi familia, era una entrevista a mi mamá o algo de mi vida. Entonces fue muy interesante ese proceso. No hubo un hecho puntual que me haya sorprendido acerca de mi viejo mientras filmaba la película, pero sí mi vínculo con él cambió radicalmente y pude ver otra persona. Tiene un magnetismo con la cámara y una simpatía medio natural y es su manera de vivir. Pero hubo muchos momentos en el que hubo cuestionamientos, pues se lo estaba cuestionando a él como padre, y verlo en distintas situaciones de, no quiero decir miedo, pero sí como más inseguro, fue bastante llamativo. Y eso creo que se ve en la película y me parece muy lindo. Me inspiraron distintos autores y películas. Hay una línea del cine documental que tiene que ver con el retrato familiar o personal. Papyrossen de Gastón Solnicki, como las películas de Andrés Di Tella, Fotografías o La televisión y yo, fueron muy importantes para mí. También está la película de Ross McElwee, Sherman's March, que también me interesa mucho. Siempre tengo como guía las películas de Peter Mettler, que es un director suizo-canadiense, que también me parece como una guía muy importante. También podría nombrar a Albertina Carri. Cuando yo tenía 3 años, Rafa se fue a vivir afuera del país. Primero en Brasil, pero después viajó por todo el mundo. Podemos hablar de Jaime, de la falta que le hizo, de cómo mi abuelo nunca se interesó en conocerme. Pero a la hora de hablar sobre los años que Rafa no estuvo, ninguno de los dos logra avanzar. Bueno, yo te di todas las cartas, ¿no? Sí, me las diste. Que eso sí, yo siempre lo guardé y te las leía y vos te ponías re contento cuando recibías. Bueno, me despido hasta la semana que viene. Un beso enorme y todo el amor del mundo. Rafa, tu papá. Siempre firmo así. Las plataformas creo que tienen en este momento un peso muy importante dentro del mundo audiovisual y más con la situación de la pandemia, el encierro, creo que tomaron más peso del que ya tenían. Y sin ninguna duda influyen en después lo que son las películas. Por suerte se armó un circuito de plataformas alternativas a las más conocidas, como puede ser Puente Cine o Movie a nivel internacional, que permiten que otro cine se vea, si no vuelve a ser la cosa de siempre, que lo que importa es la selección de Netflix, por ejemplo, que medio que Netflix termina decidiendo qué películas vemos y qué películas no. Con la inclusión de estas plataformas creo que un poco se abre el juego. El sueño de cualquier director es que su película se muestre en salas de cine llenas y que la gente después te aplauda y que después te escriban. Todos queremos eso, o por lo menos es lo que me pasa a mí. Ahora se están haciendo películas que copian el mundo prepandémico o que representan el mundo prepandémico. No sé qué pasará con las películas que toman de referente a la pandemia, especialmente las ficciones, porque el documental siempre está mejor parado en ese tema de lo actual. Veremos cuáles son las primeras ficciones que hablen sobre este momento de la vida humana.